Hola, nuevamente estamos juntos para leer la palabra de Dios. Abrimos nuevamente el libro del Apocalipsis para ir más allá de los símbolos. En el día de hoy hablamos nuevamente de la felicidad en el libro del Apocalipsis. Esta es el tercer capítulo de esta sección. La felicidad no solamente es un regalo de Dios para sus criaturas. Y tenemos que explicar esto de criaturas. También la felicidad es un regalo de Dios para sus hijos. La diferencia entre hijos y criaturas está claro en la palabra de Dios. Si nosotros leemos en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, Juan nos dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Le está escribiendo a cristianos y les está diciendo que esos cristianos ahora son hijos de Dios. La relación de Dios con sus criaturas, todos los seres creados, y la relación de Dios con sus hijos se marca en que los hijos de Dios han entrado en una relación personal con Dios, aceptan vivir de acuerdo a su voluntad, aceptan su llamado a la salvación y se ponen en manos de Dios para poder ser ellos unos de aquellos que puedan vivir eternamente porque son parte del pueblo redimido de Dios. Los hijos son aquellos que han establecido una nueva manera de vivir y en esa nueva manera de vivir entra sin ningún lugar a dudas su vida religiosa, su vida de relación entre ellos y la comunidad de creyentes. Yo quiero que veamos un texto en el Antiguo Testamento que nos permite encontrar el mensaje de felicidad en el culto comunal del pueblo de Dios. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 30, yo quiero que leamos el versículo número 20. Dice la palabra de Dios, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Este texto nos habla de felicidad de una manera suma, porque en primer lugar nos habla de el gozo del pueblo de Dios que está reunido para darle culto a Dios, pero también nos está hablando que ese gran gozo se convierte en la tónica en ese culto que no es un culto de un momento, sino que es una festividad de varios días. Y que los instrumentos que se están utilizando son instrumentos que se utilizan en Israel especialmente en momentos de alegría, que son los instrumentos resonantes como por ejemplo los grandes platillos. Entonces aquí tenemos una prueba de cuán importante es para Dios la felicidad en su pueblo. Pero también nosotros tenemos que hablar de esa felicidad, de esa alegría en el pensamiento de Dios que está reflejado en su palabra, en el significado profético de la alegría. Así que yo os pido que leamos ahora en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 65 del libro de Isaías, el versículo 18. Fijaros lo que dice la palabra. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y de lo que está hablando aquí el profeta es del momento en el cual Dios establezca en este planeta un nuevo sistema de vida, aquel sistema de vida que Él creó y que Él instauró en este mundo, pero que el pecado hizo imposible que esa realidad fuera constante. Em, Nosotros podemos ver que este texto tiene un significado escatológico porque está hablando de los tiempos finales. Bien, y entonces esta idea
se relaciona sin ningún lugar a dudas con la alegría que se presenta en el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a analizar la tercera de las bienaventuranzas del Apocalipsis, así que os invito a que me acompañéis a buscar en el libro del Apocalipsis, el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 15. Dice la palabra: yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Yo quiero que tomemos tres elementos que están presentes en este texto. El primero es el, el ladrón, el segundo es el velar y el tercero las vestiduras o las ropas. Bien, lo que no vamos a hacer es tratarlos en este orden. Vamos a alterar un poco el orden y vamos a dejar el concepto ladrón para el final. Así que, hablando de velar, ¿qué significa velar en la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento especialmente este concepto de velar aparece en los evangelios. Podemos decir en primer lugar que es un llamado al fortalecimiento espiritual. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 37, nosotros leemos allí unas palabras del Señor que son tristísimas, dirigidas a Pedro, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿no has podido velar ni siquiera una hora? Tú y yo necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual. Otra idea que nos da este concepto de velar es lo que tiene que ver con el estudio y con el conocimiento de los tiempos de Dios. Hay un pasaje en los evangelios que se repite. Concretamente en Lucas capítulo 12, versículos 39 y 40, se habla de aquel padre de familia. Esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesús, que él dice: si el padre de familia supiera a qué hora iba a venir el ladrón a robar su casa, ese hombre iba a estar velando para evitar que lo robaran. Y entonces él hace un llamado, y el llamado es: velad, porque no sabéis cuándo el ladrón vendrá. Pero también nosotros en este concepto de velar vemos un llamamiento profético. Y fijaros, vamos a ir al capítulo 3 del libro del Apocalipsis, versículo 3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese concepto del ladrón que viene a una hora que nadie lo espera está también presente en el mensaje del Apocalipsis. Cuidado, dice el Señor a la iglesia, cuidado. Si no velas, si no estás vigilante, si no estás realizando tu trabajo, entonces no vas a poder alcanzar la salvación, porque vas a ser movido de la gracia de Dios, porque el enemigo sabrá cómo conseguir que no llegues, que te pierdas. Sabrá cómo hacer para arrancarte de esa salvación lograda por el Señor. Hablando de las ropas, nosotros en el Evangelio encontramos también muchos pasajes que hablan acerca de las vestiduras, de las ropas, de las vestimentas, de los trajes. Y nosotros sabemos por todo esto que cuando hablamos de ropa, estas ropas simbolizan la justicia. Bien, y entonces hay un pasaje que yo quiero que leamos, un pasaje que es muy conocido. Así que buscamos el libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Leemos los versículos 3 y 4. Dice: Josué, hablando de un sumo sacerdote que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle estas vestiduras viles. Y a él dijo: mira
que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. La presencia de Dios que purifica. Pero este hombre, un hombre pecador sin ningún lugar a dudas, pero el máximo representante espiritual del pueblo de Israel, una persona que tenía ciertamente una relación espiritual buena con Dios, porque si no Dios no lo hubiera justificado. Pero nos está mostrando cómo a partir de las ropas se está hablando de la justicia humana que sin ningún lugar a dudas es una justicia vil, es quitada de la vida del Hijo de Dios y se le imponen vestiduras puras, vestiduras de gala, vestiduras sumos sacerdotales perfectas que nos hablan de la justicia de Dios. Por eso es tan importante esta bienaventuranza del Apocalipsis, porque se nos habla de la gracia. El Señor nos motiva constantemente a cuidar nuestra realidad espiritual, a cuidar nuestra comunión con Él, a cuidar nuestra santidad y por supuesto a cuidar la gracia que el Señor nos ha otorgado. El Señor quiere nuestra salvación y nos cambia nuestra justicia imperfecta por la justicia perfecta de Cristo. Si nosotros aceptamos, si nosotros nos ponemos delante de Dios, reconocemos nuestro pecado, le pedimos a Él que perdone nuestro pecado y aceptamos su gracia que nos cubra como un manto para que esa justicia nos permita entrar por las puertas de la eternidad. Y por último dejamos el tiempo para hablar del ladrón. Se está hablando de tiempos escatológicos. Si vosotros os fijáis, la idea de ese ladrón que llega a cualquier hora, hora inesperada, que usa el Señor en los evangelios, está hablando de los tiempos finales, los tiempos cercanos a la venida del Señor. Pero cuando nosotros leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, ese concepto de ladrón, también nos encontramos con esa misma realidad, los tiempos cercanos a la venida del Señor. Si tú no guardas eh, tus ropas, si tú no velas, entonces no podrás ser salvo. ¿Qué es lo que le dice Dios a la iglesia de Sardis? Eh, pero para que nosotros podamos estar en esa realidad, tenemos que tener un conocimiento de las profecías, un conocimiento de los tiempos que Dios marca. Cuando hablamos de ladrón, se nos hace un llamamiento a prestar atención a la revelación divina. Dios nos ha revelado su voluntad para que nosotros tengamos un camino cierto delante de nosotros en dirección a la salvación que Él quiere para nosotros. Eh, y también, sin ningún lugar a dudas, es un llamamiento a la constancia en la fe y en la esperanza, que eso es lo que a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios ha mantenido al pueblo de Dios en relación con Él, como un motor que mueve nuestra vida espiritual. Encontramos también en esta bienaventuranza una advertencia. La dicha verdadera es resultado de la comunión con Dios. Dios nos llama a estar atentos a su palabra, a estar atento a lo que Él nos ha dicho de antemano para que cuando las cosas sucedan, nosotros sepamos que están sucediendo, no por casualidad, sino por designio de Dios. Por eso, medita seriamente en lo que implica este canto a la alegría que se hace en el libro del Apocalipsis. Y toma tú una decisión sabia para la eternidad de tu alma. Que el Señor te bendiga.